hayan podido organizar este evento tan importante. Vamos a tener un diálogo con ella y para introducir el tema y presentarla le quisiera dar la palabra a Daniela Abreu. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis, por la introducción. El motivo un poquito acá y a la hora de cómo estamos viendo cómo lo íbamos a repartir el orden de turnos de palabra, estábamos intentando llegar justo al momento exacto en que ustedes mastican su último bocado y Rebeca se llega al escenario, la secretaria general iberoamericana. Va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. El motivo esencial de estar hoy aquí, y Luis me ha permitido pues contarles a ustedes, es el llegar a compartir con ustedes ese acuerdo, un acuerdo estratégico que hemos cerrado por un lado con de la calle Madrazo y Mancera y Thinking Heads, para un poco promover este tipo de actividades que están ustedes viendo acá. Al final, de ustedes queda claro que son una consultora líder en su ámbito y nosotros no somos también allá en Europa. Y la raíz de un poco de juntarnos en este punto, en este encuentro, era poder buscar un puente de colaboración que cruzara el Atlántico, ¿no? Que puede parecer tan grande, pero que para ciertas cosas ese puente es muy pequeño y estamos muy cerca y a veces lo olvidamos. Nuestra alianza al final se basa en una voluntad de colaboración estratégica, duradera, a largo plazo, pero sobre todo lo que deseamos es acercar el análisis, la visión y el pensamiento de referentes globales a la sociedad mexicana e iberoamericana. Pero no solo acercar acá esos referentes, sino ese pensamiento, ese análisis, esa visión mexicana, que sin duda juega un papel, y ahora la secretaria nos ilustrará con ello, juega un papel ese pensamiento mexicano de liderazgo en todo lo que es la región iberoamericana. También la idea es no solo traer el pensamiento de fuera hacia acá, sino de acá exportarlo hacia afuera, y ese es uno de los motivos de la alianza que tenemos con CMM. Por otro lado, queríamos destacar un poco que si se fijan, vivimos en una sociedad cada vez más cambiante y más compleja, donde al final, con este exceso de información que lo que nos hace llevarnos a la hiperespecialización, cada vez es más necesario personas que sean capaces de hacernos entender esa realidad en la que no nos especializamos. Es decir, personas que nos hagan comprender cuáles son esos contextos en los cuales estamos operando en la sociedad actual. Y a la postre, eso es un poco la razón de Thinking Heads y lo que llevamos más de 15 años haciendo con Thinking Heads. Y desde ese momento hemos tenido claro, desde hace más de 15 años, de que Latinoamérica era un sitio necesario y fundamental para estar. Y el sitio para estarlo, sin duda, es de nuestros colegas con los que nos atrevemos a presentar e inaugurar esta serie que esperamos que sea de numerosos eventos, en el cual hoy nos traemos en particular a una persona muy especial que pasaré a introducirla, aunque es de sobra conocido de todos ustedes. Que tengo que dar unos pequeños agradecimientos, en primer lugar naturalmente a Luis, a Julio y a Javier por bueno, pues darnos esa mano y darnos esa confianza para poder estar hoy aquí con ustedes. Por otro lado, también a Comexi por un poco porque nos haya abierto las puertas de su casa para poder compartir este primer evento y esta primera sesión. Y tengo que dar especial agradecimiento también a la secretaria general por haber aceptado nuestra invitación para venir a inaugurar esta serie de eventos que vamos a lanzar. Yo me voy a permitir hacer una pequeña presentación de la secretaria general. Rebeca Grinspan nació en San José de Costa Rica hace muy poquito tiempo, no voy a decir el año aunque viene aquí, no toca, pero fue vicepresidenta de Costa Rica muy joven. Además, ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales, viceministra de Finanzas. Tras su paso por la política nacional costarricense, pasó a la CEPAL, donde fue directora de la sede subregional de México, donde estuvo 5 años acá y guarda unos recuerdos maravillosos, siempre que la veo lo cuenta y ella nos lo contará, de acá en México. Entre 2006 y 2010 ocupó el cargo de directora general para América Latina y Caribe del PNUD. Y luego en 2010 fue elegida secretaria general adjunta de Naciones Unidas y administradora asociada del PNUD. Cuando salió de Naciones Unidas fue elegida por unanimidad secretaria general iberoamericana
en la reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores celebrados el 24 de febrero de 2014, precisamente en esta ciudad, en México. Quiero recalcar y subrayar por unanimidad. Creo que eso es un valor y un elemento que concita la secretaria general, es decir, es una persona que es capaz de, como decía, de concitar esa unión entre los 22, si no me equivoco, países que aglutinamos la Secretaría General Iberoamericana en el entorno del espacio iberoamericano, y logró concitar esa unanimidad que volvió a tener en este segundo mandato del 2018-2022. Es una reconocida defensora del desarrollo humano, ha ayudado en gran medida a centrar la atención del mundo y de América Latina en temas tan importantes como la reducción de la desigualdad y la pobreza, la equidad de género, la cooperación sur-sur como instrumento para el desarrollo y el logro de los objetivos de desarrollo sostenibles. Muchas gracias, secretaria, como le decía, por participar y aceptar en este espacio de pensamiento y de reflexión. Es un lujo poder contar con su presencia y su visión, y les ruego a todos que yo creo que el último está a punto de dar su último bocado, lo dio, y ahora, por favor, muchas gracias, demos un aplauso de bienvenida. Pues bienvenida Rebeca a una sesión de Comexi. Nos da mucho gusto que Thinking Heads le comparta a CMM las neuronas que tanto necesitamos. Y encantados de estar aquí contigo, escuchar un tema que, bueno, suena un poco ambicioso, ¿no? ¿Hacia dónde va Iberoamérica? En un contexto donde hay una enorme convulsión en muchos de los países que forman parte de la región, en un mundo además crecientemente complejo. Entonces, encantados de escucharte, y luego pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle muy especialmente a Luis de la Calle, a Comexi por invitarme, a Thinking Heads, Dani, gracias por tu presentación, a CMM y a todos ustedes por estar aquí conmigo hoy en este tema que para nosotros es tan cercano, ¿no? Y que nos tiene muy ocupados en estos días, porque el 15 y 16 de noviembre próximos tendremos en Antigua, Guatemala, la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de todos los países iberoamericanos. Y todos los países iberoamericanos son todos los países que hablan español y portugués de Latinoamérica, Caribe y Europa, ¿no? 22 países que se han reunido desde 1991 ininterrumpidamente, viendo lo que le está pasando a otras organizaciones regionales. Ininterrumpidamente no es menor, y a pesar de los vaivenes políticos y de los cambios que han habido en la región, la verdad es que la Cumbre Iberoamericana siempre se ha reunido antes anualmente y ahora bienalmente, ¿no? En realidad pensamos que si bien en el 91 este era el único lugar donde se encontraban los jefes de Estado y de Gobierno, los presidentes de la región, para principios de este siglo, pues ya tenían tantas reuniones presidenciales que algunos hablaban de que la diplomacia se había convertido en una diplomacia de los presidentes, y que tal vez había que volver un poco a la diplomacia antigua, donde también pasaba primero por los cancilleres y los presidentes no estaban desde el principio, ¿no?, tomando decisiones en el ámbito de las relaciones internacionales. Sin embargo, ahora tenemos una situación que se ha revertido un poco, ¿no? Porque la verdad es que algunas de las organizaciones regionales y las que yo apoyo y que me gustaría que se reenergizaran en los tiempos que vienen, pero lo cierto es que algunas de las instituciones regionales que habíamos construido durante el siglo XX, pues están en problemas en este momento y no han logrado concitar el consenso, la reunión a nivel presidencial que se hubiera esperado. Y por tanto, en este momento, la verdad es que uno de los pocos espacios de encuentro a nivel presidencial de todos los presidentes de estos 22 países, en realidad se ha convertido en la Cumbre Iberoamericana.
Y eso pues tiene cosas buenas, pero también pone grandes presiones sobre un espacio que se ha mantenido como un espacio de diálogo, un espacio de construcción positiva, digamos, sobre los temas de la región. Veremos en Antigua Guatemala cómo nos va. Llegaremos con el contenido, porque hemos hecho un trabajo, la verdad, muy responsable junto con la presidencia pro tempore. La cumbre será sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre la Agenda 2030, como se le llama muchas veces, por una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Tal vez decir la razón por la cual hemos escogido este tema y volver a la situación, ¿no? En primer lugar, en este momento, los objetivos de desarrollo sostenible no son solo una apuesta para el desarrollo, sino que son también una apuesta política, porque es la única narrativa que nos va quedando, que es una narrativa que llama a la cooperación global y no a la confrontación y a la fragmentación, que son otros discursos que estamos oyendo, ¿no? El tema del proteccionismo, de los nacionalismos que han surgido, etcétera, son narrativas que nos llevan a mucha más división. Sin embargo, los objetivos de desarrollo sostenible que han sido aprobados por los 193 países del mundo, cosa no menor, ¿verdad? Porque fue una negociación intergubernamental, son una hoja de ruta que la verdad nos conectan con una agenda mucho más positiva. Y tiene un elemento que yo quisiera resaltar, tanto para los países como para la acción intergubernamental, y es que nos permiten no discutir el qué, sino discutir el cómo. Y en realidad nosotros vamos a Antigua Guatemala no a discutir el qué, porque esa agenda está aprobada, sino vamos a discutir el cómo, qué es lo que tenemos que hacer para poder avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, hacia la Agenda 2030, y qué es el aporte que podemos dar desde el espacio iberoamericano. Y tratar de volver a enfocar los esfuerzos, tanto públicos como privados, como de la academia, como de los gobiernos locales, en una agenda mucho más positiva y mucho más de construcción hacia el futuro del 2030. La verdad, yo creo que todos aquí podríamos estar de acuerdo en que llevamos alrededor de 2 años. Acordémonos que la Agenda 2030 se aprobó en el 2015, ¿no? Tenemos 3 años de la Agenda 2030. Y hay momentos en que yo digo, nadie está hablando de eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que volver a enfocarnos un poco en esa agenda de disminución de la pobreza y la desigualdad, de un crecimiento sostenible y mucho más dinámico, de más empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en los últimos 2 años hemos estado no solo con situaciones complejas dentro de la región, estamos viviendo un momento muy complejo en la región y en el mundo, sino que también hemos tenido un ciclo electoral sumamente intenso. Hay que recordar que hemos tenido alrededor de 10 elecciones desde finales del año pasado hasta la última, que fue de este ciclo, que es la elección en Brasil, las elecciones ayer en Brasil, ¿no? Entonces, claro, en un ciclo electoral y en un mundo muy complejo y en una narrativa también distinta, digamos, a aquella que teníamos en el 2015, pues yo creo que todos nos hemos distraído mucho de las tareas de desarrollo que tenemos que llevar adelante para poder llegar al 2030 no solo con una labor cumplida en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, sino con la posibilidad de enfrentarnos a la nueva realidad de la 4ª revolución industrial, llamada así la 4ª revolución industrial. Bueno, esa es la razón por la que este tema es el tema y el lema de la cumbre en Antigua Guatemala, y hay como 3 elementos que yo quisiera resaltar con todos ustedes sobre la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y la importancia que esto tiene y qué podemos hacer nosotros para aportar a esa agenda. La primera, que yo creo que es distinta a lo que habíamos vivido en los objetivos de desarrollo del milenio,
es que la Agenda 2030 solo es posible con una gran alianza de actores. Esta no es una agenda que tiene como base solo el sector público. El sector privado estuvo incorporado en la Agenda 2030 desde el principio. Sin el sector privado esta agenda no es posible. Igual lo digo con respecto a los centros de pensamiento y a la academia. Necesitamos generar mucho más conocimiento con respecto a la posibilidad de hacer esto realidad. Hay brechas de conocimiento claras, digamos, dentro de la agenda. Necesitamos más investigación, más tesis de doctorado y de máster que se dediquen a muchos de los temas que tenemos entre manos, y necesitamos más educación en los objetivos 2030 para hacerlos realidad. Pero igual, así como esta es una agenda multiactor y interdisciplinaria, que es un problema complejo porque todos estamos organizados en feudos, ¿no? Hablamos de economía, de los tres pilares, ¿no? De la economía, de lo social y de lo ambiental. Pero seguimos trabajando los economistas por un lado, los que trabajan en desarrollo social por otro, los que trabajan en ambiente por otro, así en el gobierno, así en la academia y así en muchos otros lugares, ¿no? Y también esta es una agenda multinivel, porque tiene que entrar tanto los niveles nacionales como los niveles locales en poder internalizar esta agenda para hacerla realidad. Bueno, en esa interpretación multiactor y multinivel, la verdad es que el espacio iberoamericano tiene una densidad de actores muy importante que puede aportar para esa gran alianza. En primer lugar, probablemente esto es uno de los espacios que tienen una relación más cercana, más dinámica, no solo en el momento de la cumbre, sino durante todo el tiempo entre cumbre y cumbre con el foro empresarial. Y ahora tenemos además una organización mucho más orgánica, en el sentido, valga la redundancia, porque hemos hecho un Consejo Iberoamericano Empresarial en el cual están todas las cúpulas de todas las organizaciones empresariales de los 22 países que organizan el foro, en este caso en Guatemala, y el foro empresarial contará, será el único foro que será concomitante a la reunión de los jefes de Estado, contará con alrededor de 300, 400 empresarios de toda la región, y por lo tanto se ha convertido en un espacio de intercambio también muy importante para la cumbre. Y entonces esta incorporación del sector privado en lo que necesitemos hacer para lograr esa Iberoamérica más próspera también será parte de la discusión que tendremos en Guatemala. Desde la necesidad de invertir mucho más en infraestructura y en la economía digital, hasta la responsabilidad social empresarial y un nuevo diálogo, para ponerlo así, entre el sector privado y la sociedad, que pareciera ser fundamental para las tareas que tenemos por delante. Todos sabemos que las alianzas público-privadas serán esenciales para poder cumplir con la Agenda 2030, pero perdón que lo diga de esta manera ante ustedes, nosotros hemos sufrido un tsunami ético con el caso de Odebrecht en la región, y por lo tanto hay una gran desconfianza y escepticismo sobre las alianzas público-privadas. Yo les puedo decir que en muchos de los países en este momento no hay un funcionario público que firme un papel para una alianza público-privada. Están horrorizados y mucho de lo que tenemos que hacer hacia el futuro está paralizado, y tenemos que buscar una solución, porque si no quitamos ese tapón no vamos a poder hacer lo que hay que hacer realmente hacia el futuro, y nos vamos a quedar rezagados con respecto a la agenda internacional. Una de las cosas que todos sabemos es que en el mundo que viene no son los peces grandes los que se van a comer a los pequeños, son los peces rápidos los que van a dejar atrás a los peces lentos, y nosotros estamos en un momento de gran lentitud para tomar decisiones. Hay una gran polarización política en nuestros países, nos cuesta encontrar los espacios de la conversación con los otros, no solo entre
los que pensamos igual, y por tanto el espacio iberoamericano tiene que poder romper esas barreras para efectivamente lograr un desarrollo mucho más dinámico y un crecimiento mucho más dinámico hacia futuro. Eso sin contar el hecho de que está todo el tema de la economía verde y de la economía azul, que yo creo que son grandes oportunidades para la región que representamos, que tiene grandes posibilidades de dar un salto cualitativo hacia adelante. En el tema de la academia hemos comenzado con un foro muy importante, tanto de centros de pensamiento, de think tanks, como con universidades, precisamente para internalizar en los centros de pensamiento y la academia lo que tenemos que hacer con respecto al conocimiento, a la investigación y a la educación en los temas de desarrollo sostenible. No creo que haya alguien que haya invertido, digamos, en este último tiempo tanto en tratar de crear este espacio como lo hemos hecho nosotros. Y por supuesto que la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación son el nombre del juego para el futuro, y por lo tanto esto se convierte en un elemento fundamental de competitividad, no solo para la Agenda 2030, sino en general para nuestros países. Bueno, en términos, porque queremos darle un espacio para el intercambio, pero en términos de presencias en la cumbre, yo creo que a como vamos tendremos entre 15 y 16 jefes de Estado y de Gobierno o primeros ministros, ¿no? en la cumbre. De México a Panamá han confirmado todos. O dicho públicamente, digamos, aunque no tengamos la carta de confirmación, que atenderán la cumbre, con algunas dudas al final de si alguno de ellos irá o no irá, pero por el momento todos lo han dicho. En el área andina también tenemos una gran amplitud de confirmaciones. Irá Bolivia, irá Ecuador, irá Colombia, y Perú y Chile tienen el problema de la PEC. Ustedes saben que la PEC se reúne en los mismos días en Papua New Guinea. Bueno, ustedes saben que para ir a Papua New Guinea uno perdió un día antes de empezar a viajar, ¿verdad? Entonces tenemos un problema de agendas, pero el jefe de gobierno de Perú irá, de seguro, ¿no? Estamos todavía tratando de ver si podemos arreglar que vaya el presidente. Y en el caso de Chile, Chile recibe la presidencia de la PEC y por lo tanto tendrá que estar antes, pero por supuesto el país estará representado. Veremos lo que sucede con respecto a Brasil, porque de eso dependerá también sus confirmaciones, pero la verdad es que no hay ningún otro foro que vaya a reunir a tantos jefes de Estado, por España, Portugal y Andorra confirmados. También el rey, por supuesto, de España asistirá como jefe de Estado. Yo creo que no hay ningún otro foro donde vayamos a tener esta concentración y este diálogo, y por supuesto además será una ocasión para encontrarse a todos aquellos que han sido electos durante este año de elecciones intensas en la región, por lo que ojalá que también nos acompañen los presidentes electos para que puedan conocer también a sus congéneres muy rápidamente y no tener que esperar 2 años para poder encontrarse con todo el mundo y tener, digamos, el intercambio que se requiere. Yo de alguna manera termino con esta reflexión, Luis. Estamos en un momento en que la región realmente yo creo que está en una encrucijada, ¿no? A principios de este siglo, el acceso a la educación, a la salud, la baja de la pobreza, la baja de las desigualdades, fue espectacular para la región latinoamericana. Y también el crecimiento económico. Y eso cambió la estructura social de la región. Yo sé que estoy hablando en promedios, ¿verdad? Pero no es distinto a lo que también ha pasado en México de una manera, con una economía muy estable, digamos, que ha sido más capaz de absorber los shocks externos durante tanto tiempo. Y yo creo que con la negociación del Telecán, del NAFTA, también algunas de las sombras que había sobre el futuro se han disipado.
Entonces, la estructura social de nuestra región cambió. Hoy tenemos mucha más gente en las clases medias que debajo de la línea de pobreza. Esas son sociedades con dinámicas distintas. Pero también es cierto que estas nuevas clases medias y estos jóvenes que tenemos hoy en la región, mucho más educados, el cohorte de jóvenes más grande entre 15 y 29 años que hayamos tenido en nuestra historia, una tercera parte de la población en América Latina que tiene esa edad, tienen grandes expectativas sobre el futuro, son mucho más demandantes. Esperan un sector público mucho más eficaz, mucho más eficiente, son menos tolerantes con la corrupción y con el desperdicio y con las inequidades. Y eso es una gran oportunidad, porque podrían impulsar a nuestros países a dar un salto cualitativo también en su vida institucional. Yo creo que de alguna manera esas cosas, eso que decíamos antes en el desarrollo, de que no todo va al mismo ritmo y al mismo tiempo, yo creo que la sociedad y la economía han ido más rápido que las instituciones en nuestra región. Y las instituciones tendrán que dar un salto cualitativo para lo que sigue hacia el futuro. Necesitamos instituciones distintas para lo que viene. Y esa es una gran oportunidad, pero también es un gran riesgo, porque en la medida en que no podamos dar respuesta a eso, tendremos poblaciones mucho más escépticas sobre el sistema político, mucho más desilusionadas con sus expectativas, cosa que estamos viendo en las encuestas. Ha bajado el apoyo a la democracia, ha bajado el apoyo a las instituciones, hay una gran desconfianza en la región con respecto no solo al andamiaje institucional, sino hay desconfianza del otro. América Latina tiene el índice de desconfianza personal más alto de todas las encuestas conocidas, ¿no? Eso no será bueno para pensar en un futuro mucho más promisorio para todos los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás, como dice la Agenda 2030. Y esa encrucijada, algunos países la están resolviendo de una manera de ver para adelante, hacia adelante, un salto realmente cualitativo, pero en algunos casos estamos viendo más bien polarización política, fragmentación, parálisis e incapacidad de volver a construir un proyecto común de sociedad. ¿Cuál va a ser el futuro de cada uno de los países en esa encrucijada? Yo creo que es algo que tendremos que observar todos. Pero lo cierto es que sin la acción de cada uno de nosotros para coger el camino correcto, en lugar de volver hacia atrás, será muy difícil que se resuelva de la mejor manera. Y aquí, habiendo actores tan importantes en el sector empresarial, en el sector privado, en la academia, en los think tanks, en la sociedad civil, yo hago un llamado a que pensemos en esto, porque tendremos que como asumir una responsabilidad para poder llevar a nuestros países a un mejor puerto en la oportunidad que tenemos, y no a lo que Fernando Enrique Cardoso llamaba las utopías regresivas, ¿no? Hay que evitar las utopías regresivas en América Latina, y yo creo que todos tenemos una responsabilidad en hacer que eso sea así posible. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Rebeca. Sin duda una bocanada de aire fresco. Ya les quedó a ustedes muy claro por qué Rebeca es secretaria general de Iberoamérica. Me gustó mucho la referencia que haces a las expectativas más altas de los jóvenes. Creo que es muy cierto y que es un aspecto al que se ha puesto muy poca atención en términos de explicar las elecciones. O sea, el hecho que la gente esté un poco mejor la hace más exigente. Y hay hay una especie de consenso de que las elecciones las ha explicado el hecho de que la gente está peor. A mí me gusta más la visión hacia adelante, en el sentido de quizás estén exigiendo un poco más porque a lo mejor están un poquito mejor, pero no bien. Hoy en la mañana se anunció el premio Nobel de Economía para William Nordhaus y Paul Romer, por su trabajo de muchos años en materia de desarrollo sostenible, y en el caso de Romer por la contribución además del desarrollo sostenible, la contribución del conocimiento al crecimiento.
Un poco lo que nos está diciendo Rebeca es los retos que enfrenta el mundo es importante enfrentarlos juntos a través de la apertura, la cooperación y no a través del proteccionismo, ni el aislacionismo, ni el unilateralismo. Sin embargo, cuando uno ve lo que escriben los grandes centros de pensamiento en Europa, en Asia, en Estados Unidos, los grandes periódicos del mundo, se ve muy poco el impacto que pueda tener Iberoamérica en esta discusión. Como que de alguna manera los europeos, los estadounidenses, los asiáticos desprecian un poco la contribución que puede hacer Iberoamérica a esto. ¿En qué sentido debiéramos tratar de cambiar eso? Y no será esta encrucijada, como dices, también una oportunidad para reposicionar a Iberoamérica en el sentido de la visión que tenemos del mundo y a lo mejor convertirnos en un ejemplo. Y para hacerlo a lo mejor se requiere no solamente que la cumbre sea la suma de las partes, sino que el proceso de Iberoamérica lleve a cambiar a los países para mejorar. ¿Qué nos podrías comentar sobre estos dos temas? O sea, la relación de Iberoamérica con el resto del mundo y su posicionamiento y la influencia que pueda tener esta cumbre o este proceso para cambiar a los países. Mil gracias, Luis. Totalmente de acuerdo, digamos, con lo que has dicho. Y voy muy específicamente a Europa, ¿no? Porque nosotros tenemos mucha relación con Europa, hablamos mucho con la Comisión, con el Parlamento, siempre les estamos diciendo, bueno, lo que queda de Occidente somos ustedes y nosotros, ¿verdad? Deberíamos tener una alianza mucho más fuerte. Porque Estados Unidos ya no. No dije eso. Yo. No me lo achaquen a mí, si hacen un tweet fue Luis. Todo esto es out of record, por supuesto. No, y yo creo sinceramente que cuando vayamos a la reestructuración del mundo que viene, no vamos a hablar solo de una arquitectura internacional que responda a intereses, sino que vamos a hablar también de una arquitectura internacional que responda a visiones de mundo diferentes. Y ahí tenemos que estar unidos, Europa y América Latina, en términos de nuestros valores y de nuestras formas de vida y de defender aquello en lo que creemos. Yo no digo que sea único, que sea lo mejor, pero es la nuestra, ¿no? Y deberíamos hacerlo juntos. Y Europa tenía una agenda con respecto a América Latina que era muy positiva, digamos, que en conjunto era muy fuerte. Teníamos la posibilidad de la negociación del Mercosur con Europa. Yo creí en algún momento que iba a ser posible. Hoy en día creo que va a estar pospuesta porque viene las elecciones de la Comisión en mayo, entonces ya están en modo electoral. Las negociaciones no han terminado. Como dicen algunos de mis amigos, lo que falta es una hamburguesa por ciudadano, más o menos, que negociar, y no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Y surge siempre algún elemento. Vos conoces eso mejor que yo, Luis, no te lo voy a explicar. Pero un acuerdo de Mercosur con Europa haría que todos los países de América Latina tuvieran un acuerdo de asociación con Europa, con excepción de dos países que no tienen vinculaciones comerciales casi más que de materias primas, ¿no? Que es Venezuela y Bolivia, que tampoco tiene un acuerdo de asociación, pero todos los demás tendríamos. Y Cuba. Ajá. Pero Cuba tiene ahora un acuerdo político con Europa que se está negociando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaría? Que con los acuerdos que tenemos con Estados Unidos, que es lo que pasa en la Alianza del Pacífico, y con acuerdos de asociación con Europa, podríamos ir a una segunda ronda de normas de origen y de normas técnicas que lograran lo que no hemos logrado nunca en la región, que es integrarnos mucho más entre nosotros, que sería un elemento fundamental para la competitividad del futuro, ¿no? Entonces, era muy importante para nosotros esa negociación entre Mercosur y Europa. Estaba la actualización del Convenio de México con Europa, que se ha terminado de negociar. Está la de Chile, también con Europa, que fueron los dos primeros, México y Chile, que hicieron ese acuerdo de asociación. Había además un acuerdo, una nueva modalidad de cooperación, porque la mayoría de nuestros países son
países de renta media alta o vamos para allá, muchos de nosotros, y por lo tanto los instrumentos de cooperación de Europa se han quedado atrás con respecto a las necesidades de nuestro país. Entonces teníamos una agenda, digamos, muy fuerte, muy positiva. Al caerse el Mercosur, ¿verdad?, también se cae otras partes que se estaban negociando para una relación mucho más fuerte con América Latina. Yo espero que podamos retomarlo. Ellos creen que se puede retomar. América Latina no es una región que está en un modo antiglobalización. Esta es una región que se desarrolló y que tuvo todas esas cosas que tuvimos en este siglo, en la apertura, en la globalización, en nuestra inserción en el mundo. Todavía nosotros no estamos viviendo una voz, digamos, contra la globalización y contra la apertura en la región generalizada, y aún con los problemas de las nuevas elecciones no pareciera que la apertura sea lo que vaya a estar en entredicho, ¿no? Entonces, en ese sentido todavía hay una oportunidad, y la pregunta es si Europa se va a poner las pilas para poder aprovecharla. Y yo creo que todos, perdón que lo diga coloquialmente, yo creo que todos deberíamos ayudar en esa dirección. Nosotros estamos en ello. España y Portugal, sin duda alguna, han sido nuestros aliados en las negociaciones, pero yo creo que ahí hay una oportunidad todavía. Tal vez una oportunidad perdida al no haber sido ahora, pero no perdida para siempre si la retomamos el próximo año. Yo creo que eso podría ser muy importante. Lo segundo que tal vez dices es que es cierto que ni estamos creciendo al 8% anual en la región, ni tenemos problemas tan serios como para que nos vuelvan a ver. Entonces estamos ahí como en un limbo, digamos, internacional. Pero en el caso de la Agenda 2030, la verdad es que fue la Alianza de Europa y América Latina la que la hizo posible en la agenda que conocemos hoy. Esa alianza de negociación en Naciones Unidas, la voz de América Latina fue realmente muy fuerte, y yo creo que esa voz se puede retomar, porque son los países que están mucho más dispuestos a caminar por la ruta de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo creo que podríamos recuperar un liderazgo en una agenda positiva y pensar, y aquí lo lanzo a ustedes son más expertos que yo en eso, pero pensar que la geopolítica también se juega en el soft power. La geopolítica no se juega solo en el hard power. Y yo creo que aquí hay soft power, y que nosotros deberíamos aprovechar eso para poder tener una voz constructiva y un liderazgo en términos de los valores y de nuestra visión para el futuro. Con Keylor Navas y Rebeca en Madrid estamos muy bien representados. Vamos a pasar ahora a preguntas. Vamos a hacer de 3 en 3. Claude, Carlos, alguien más que quisiera, y Claudia. Les voy a pedir por favor que se presenten muy brevemente para que todo el mundo sepa quiénes son, y que las preguntas sean relativamente cortas para darle oportunidad a todo el mundo a participar. Muchas gracias, Claude Heller, experto independiente actualmente, embajador eminente. Fuiste muy realista en comentario sobre la situación de la región, y evidentemente el tema de la fragmentación es un tema que tampoco está nuevo, porque si uno revisa la evolución de las cumbres, las ausencias han sido muy importantes en muchas de ellas. Mi comparación sería con la Unión Europea, que no canta mal las rancheras actualmente, cuando vemos las profundas divisiones que tiene frente a la globalización, el tema de la integración, los procesos internos que se están dando. Existe digamos, un grupo que podría ser núcleo, que mantenga el aliento de la cumbre iberoamericana. En el caso de Europa lo hemos visto, que Macron, con el gobierno español actual, trata de revivir o una contención frente a lo que viene sucediendo con las elecciones parlamentarias europeas en 2019. ¿Hay un núcleo duro dentro del proceso iberoamericano, o habría que crearlo? Gracias. Vamos a hacer varias para que pueda ser más ágil, porque a veces hay un poco de repetición. Adelante, Carlos. Gracias, Luis. Rebeca, bienvenida. Carlos Heredia, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE.
hablabas del tsunami de Odebrecht. Hay otro tsunami en América Latina que es la violencia. Aquí en México, pues la conocemos prácticamente en toda la geografía nacional. Hace unos meses yo invité a una dirigente muy conocida de derechos humanos estadounidense, que trabaja mucho con los congresistas, a ir a Tamaulipas. Y ella llevó el discurso de derechos humanos como emisaria de paz. Bueno, pues la regresaron, la verdad, con bastante ruido, porque le dijeron no, ese discurso aquí no. Aquí no podemos olvidarnos ni perdonar a todos aquellos que son culpables de que nos hayan envuelto en la violencia. Y termino con la evocación de que ayer anunciaron que los foros de paz que estaba haciendo el equipo del presidente electo también se daban por concluidos, porque la gente no está preparada o no quiere o no está en el ánimo del discurso del perdón, del discurso del olvido, del discurso de la paz. Algunos porque creen en fórmulas de mano dura y mano superdura, como quizá los electores de Trump o de Bolsonaro, y otros porque dicen: ¿a quién vamos a perdonar si no se ha hecho justicia? Mi pregunta, Rebeca, es: ¿qué les decimos a los jóvenes, a los centroamericanos, que no es que les dé permiso sus papás de irse a Houston, sino que prácticamente los empujan porque les dice: si te quedas aquí, te agarra la mara? Sí, Claudia. Ay, bienvenida, Rebeca. Siempre es un gusto tenerte aquí y verte. Mi pregunta va vinculada al tsunami, un poco del que hablaba Carlos, y es la violencia contra las mujeres. De los 25 peores países en el mundo para ser mujer, 14 están en América Latina. Y México, Perú y Brasil, algunos años, o Colombia, otros, llevan los primeros 3 lugares. México no ha perdido el primer lugar, solo el segundo y tercero se lo disputan, ¿no?, los otros 2 países, por el nivel de violencia feminicida que existe, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando aquí, seguramente están matando a una mujer en México, violándola. Entonces, mi pregunta es: ¿de qué manera el trabajo iberoamericano puede contribuir a la disminución de este problema, que no solo es un problema de derechos humanos, que lo es, desde mi óptica esencialmente es, y una vez más me parece que el trabajo del sector privado y el sector público están vinculados, y esto afecta a las 2 agendas, porque el costo que la violencia feminicida tiene en el Producto Interno Bruto y en la productividad es enorme, es más del 20%, ¿no?, del PIB. Entonces, si bien la igualdad de género es uno de los temas transversales de la Agenda 2030 y además es transversal a todos, suena muy bien en el discurso, pero concretamente, ¿qué puede hacer esta región y los actores de la región, no solo para dejar de hablarlo como un tema que parece ajeno, sino para resolverlo? Porque por más acuerdos que tengamos, por más tratados comerciales que tengamos, mientras la violencia contra la mitad de la población no se resuelva, pues no va a haber desarrollo, ¿no? Esa sería. Ahora sí, acabamos a esas 3 y hacemos otra ronda. Todas facilitas, ¿ah? ¿Eh? Sí. Bueno, Claude, ¿hay un núcleo duro para lo iberoamericano? Yo creo que en este momento no, pero sí hay liderazgos. México es un líder en el espacio iberoamericano, sin ninguna duda, y ha sido un pilar fundamental, digamos, para mantener este espacio. Pero yo diría que hoy en día hay mucho más compromiso con el espacio iberoamericano como un espacio de interacción de 22 países, no de 2 bloques de países. A ver si me explico. Digo, uno podría ver el espacio iberoamericano como el bloque ibérico relacionado con el bloque latinoamericano.
Eso para nosotros no tiene mucho sentido, porque estos no son dos bloques que negocian, no estamos negociando. Entonces, para eso hay otras configuraciones y organizaciones para la negociación. Eso no somos nosotros. Entonces, nosotros hemos dicho muy claramente que así como en el 91 fuimos cumbre, y en el 2005, cuando nace la Secretaría General, nos convertimos en conferencia, digamos, con esta multiplicidad de actores, hoy nos toca migrar de ser conferencia a ser comunidad. O sea, de tener una relación mucho más simétrica y mucho más horizontal entre los 22 países que hay en la región. ¿Y cómo se ha manifestado eso? Bueno, porque Latinoamérica también, esto ya no es un proyecto, como algunos lo vieron en algún momento, un proyecto español. ¿Me explico? Ya es un proyecto que se ha internacionalizado y que ha sido asumido por todos los países latinoamericanos, incluyendo últimamente dos, que esta no es solo el español, sino también el portugués. Los dos países lusófonos, tanto Brasil como Portugal, se han incorporado mucho más a todo lo que es el espacio iberoamericano, que es una cosa interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día, Argentina, Chile, Colombia, Panamá, República Dominicana, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, que solo fondos voluntarios eran solo los fondos españoles y mexicanos, hoy en día todos esos países en el último año han apostado a un fondo voluntario de cooperación en el espacio iberoamericano. Los programas iberoamericanos y la adhesión de los países a los programas iberoamericanos ha aumentado enormemente, digamos, en el último periodo. Yo creo que hay una conciencia de que en un lugar donde pasan cosas, que hay resultados, donde se hay acción, es el espacio iberoamericano. Y los países lo están aprovechando. Entonces, si bien es cierto que hay liderazgos indiscutibles, España tiene un liderazgo, México sigue teniendo un gran liderazgo, lo cierto es que en este momento hay un compromiso, digamos, mucho más diversificado de los países con respecto al espacio iberoamericano, y eso se ha manifestado tanto en Veracruz, donde se hizo la renovación de la conferencia, como en Cartagena, donde fuimos a lo que llamamos la Cumbre por la Paz, como ahora que vamos en la cumbre con visión de futuro, digamos. Así que me parece que si bien seguimos teniendo pilares indiscutibles, y México es uno de ellos, también es cierto que hay mucho más involucramiento del resto de los países en el espacio. Sobre el tema de violencia, perdón, olvido, paz, digamos, olvido nunca, la memoria es importante, ¿verdad? Y yo creo que la gente, probablemente la manera de hacer justicia es manteniendo la memoria y haciendo el esfuerzo de saber qué le pasó a tus seres queridos. Yo creo que parte de lo que no deja a la gente al final descansar es que no saben qué pasó, ni tienen un cierre con respecto a su dolor. Y yo creo que cuando uno mantiene eso, ese proceso es muy doloroso y cuesta mucho cerrar las heridas, ¿verdad? Y llegar al tema de perdón, al tema de paz, si no hay ese esfuerzo de la sociedad. Pero con respecto a las causas más profundas de ello, yo creo que no hay ninguna duda, y yo en esto coincido con algunos de los que han hablado, que sin una inversión muy fuerte en las comunidades, en los países de expulsión, no vamos a poder salir de este enredo, ¿verdad? O sea, pensar que vamos a poder mejorar la situación de violencia teniendo una oferta ilimitada de mano de obra en la violencia, ¿no? Me parece que no es realista, y que todos los esfuerzos que se han hecho para poder invertir en las comunidades y en los países donde se está expulsando, o sea, vos lo dijiste muy bien, cuando un padre asume el riesgo de mandar a sus hijos sin acompañamiento en un trayecto tan peligroso, es porque están convencidos de que ese riesgo es menor que el de quedarse. Y bueno, cuando eso es así, no hay manera de pararlo. Yo me pongo en esos zapatos como padre o como madre y haría
lo que hubiera que hacer, ¿no? Para poder sacar a mi hijo de esa posibilidad. Y eso lo sabemos nosotros por el proyecto precisamente que vos ideaste y que estamos haciendo en conjunto, ¿no? Entonces aquí hay un tema de desarrollo en las mismas comunidades. Pero hay un tema también, bueno, hoy está en la discusión en México el tema de la amapola, ¿no? De si se va a legalizar y por lo tanto convertir en un monopolio, un monopsonio de compra para tratar de quitar ese problema, o el tema de la marihuana, donde estado por estado en Estados Unidos han avanzado en esa dirección. Este es un tema muy controversial, pero yo creo que hay que discutirlo, por lo menos hay que discutirlo, porque lo que sí sabemos es que haciendo lo mismo no estamos consiguiendo ningún resultado, ¿verdad? Entonces hay que poner cosas en la mesa distintas a las que hemos estado haciendo todo este tiempo. Y mi tercera y más difícil, digamos, idea ahí, es que uno no puede tener, o sea, porque siempre con respecto al crimen organizado, ya sea este o ya sea otro, ¿no? Tenés que tener unos cuerpos de seguridad efectivos, y no los tenemos. Tiene que haber mucha más cooperación de inteligencia en la región, mucha más de la que hay, porque no es con capacidad de fuego que vamos a poder derrotar a esas organizaciones, sino con mucha inteligencia y con mucha estrategia. Y aquí estrategia es lo que nos falta, digamos. O sea, nosotros no pensamos en construir un hospital o en hacerle frente a una epidemia sin ninguna estrategia, como si no hubiera que planificar, no hubiera que saber cuál es la enfermedad, no hubiera que saber de dónde viene y con qué instrumentos uno la combate. Y yo creo que aquí hemos dado palos de ciego mucho tiempo. Yo soy de las que pienso que aquí no se necesita ni mano dura ni mano suave, se necesita una mano inteligente. Y yo creo que ha faltado la mano inteligente para hacerle frente en la parte de seguridad a los problemas que tenemos en ese aspecto, ¿no? Claudia, qué bueno que trajiste el tema de género. Vamos a tener ahora el 22 de octubre una reunión en Madrid con parlamentarias, con mujeres y ministras en toda la región, y nuestro énfasis, por supuesto que el tema de la violencia va a estar ahí, hay muchas organizaciones trabajando en ello, hay buenas prácticas que habría que escalar, pero nuestro enfoque va a ser el empoderamiento económico. O sea, la verdad es que nosotros, o sea, porque hay que escoger en qué es que uno puede hacer una contribución a un tema tan complejo, ¿no? Y lo que yo te digo es que hay tres cosas. Hay leyes todavía, que son leyes que tutelan a la mujer y que impiden su empoderamiento económico. Hay leyes entonces que hay que eliminar. Hay leyes que hay que modificar y hay leyes que hay que promover para el empoderamiento económico. Yo estoy convencida, por lo que he visto, que una de las maneras realmente de abrir un espacio a la salida de la violencia es el empoderamiento económico de las mujeres, que además tienen una gran contribución que hacer al crecimiento y de la sociedad. O sea, no hay ninguna otra medida que podamos tomar que haga que la economía crezca más que esa, ¿verdad? Mis dos medidas económicas son esa y la inversión en infraestructura y en la economía digital. Si alguien me pregunta qué es lo que debemos hacer, qué es lo que tenemos que profundizar, yo te diría que esas dos cosas. Entonces vamos ahora precisamente y vamos a llevar a la atención y declaración y compromiso de los presidentes toda una batería de medidas para el empoderamiento económico de las mujeres. A ver, me gustaría a Lisa, Rafael y Gabriela. Adelante, por favor. Buenas tardes. Alisa Chelminsky, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques en el Senado de la República. Rebeca, tú has dicho que la utopía nos echa a caminar. Y acaban de mencionar el Consejo Iberoamericano Empresarial. Me parece que hay un caso piloto que podría ser muy interesante para la región, cuando pensamos que hoy hay voluntad política de muchos gobiernos por trabajar en la zona sur-sureste de México y los estados de Centroamérica. Algo escuché que están empezando a proyectar, pero me parece que podría ser un proyecto piloto muy interesante de tratar de
traer a diferentes fuerzas, incluyendo al sector empresarial, a contribuir ahí, no para resolver un problema, sino para detonar el desarrollo de la región. Rafael Fernández MacGregor, asociado a Comexi hace muchos años, apasionado, interesado en temas de este tipo. Regreso a la frase que parece haber captado la atención de muchos de los participantes, el tsunami ético. En México, felizmente, ese tsunami pues sencillamente provocó una olita que apenas nos mojó los calcetines en México. Seguramente no estaba activo Odebrecht en nuestro país. Pero mencionó usted que en este momento, a raíz de eso, es impensable que se puedan celebrar alianzas público-privadas porque nadie se atreve a firmarlas. En ese entorno, y en función de que pues esas alianzas en última instancia son las que pueden aterrizar iniciativas fuera de las limitantes de los muy apretados presupuestos fiscales, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué se puede hacer para volver a habilitar ese elemento de cooperación tan fundamental para verdaderamente poder mover la realidad? Gracias. Acá, Gabriela, por acá. Gracias, buenas tardes, bienvenida Rebeca. Soy Gabriela Sánchez, profesora investigadora en el Instituto Mora y trabajo específicamente en el tema de cooperación internacional para el desarrollo y conozco lo que la CEGIB ha venido haciendo justamente en el fomento y en el programa de fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Es ahí donde yo quisiera preguntar, vinculándolo a la Agenda 2030, ¿no? Vamos en efecto en el tercer año, desde el 2015, estamos en México consolidando lo que sería la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda. Y bueno, los distintos actores haciendo lo que podemos en términos de conocerla, de difundirla. Tuve el privilegio de estar en Salamanca a principios de este año, no me acuerdo, en febrero o algo así, en un evento convocado por la CEGIB justamente para discutir el papel de la academia en esto, en formación, en investigación, en vinculación, que me parece fundamental, ¿no? Y ahí yo quisiera preguntarte, Rebeca, ¿cuál es la perspectiva que ves en el terreno de la cooperación sur-sur, siendo América Latina, por lo menos, más allá de nuestros avances, del papel que hemos venido jugando justamente en la configuración de la Agenda 2030, ¿cuál es la perspectiva que tenemos ante la desigualdad tan profunda y estos relieves tan enormes que se están dando desde los procesos electorales en nuestro continente con respecto a la implementación de la agenda desde la perspectiva de la cooperación sur-sur? Me gustaría mucho ver tu visión al respecto. Gracias. Si te parece, vamos a tomar una cuarta y última porque ¿habías pedido la palabra? Ya no vamos a tener tiempo para una ronda más. Soy Juan Evin Schutz. A mí me parece que la Secretaría, bueno, el Foro Iberoamericano puede tener un papel muy interesante en cuestiones energéticas y sí me gustaría saber su opinión en general. A mí en lo personal me parece que la política energética de todos los países orientada fácilmente a la sustentabilidad con fuentes intermitentes corre el riesgo de conducir al mundo a una crisis energética monumental cuando se manifiesten en serio los efectos del cambio climático. Y a mí me parece que una organización como la que usted maneja pues sí debería tener alguna posibilidad de discutir estas cosas y de contribuir a que el asunto mejore. Muchas gracias. Una última, quinta, yo sí la última, disculpen, los demás no puedo dar la palabra, pero... Sí, muchas gracias. Es una pregunta importante. Adolfo Ayuso, soy el director general de la Agenda 2030 en la Oficina de la Presidencia de la República. Desde que se adoptó, pues empezamos a trabajar con esta visión de transeccionalidad y pensando en todo, cada uno de los días cómo hacemos para que esto se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, después de 2 años y medio tenemos una estrategia nacional, tenemos el Consejo, tenemos 32 mecanismos que se han adoptado por cada uno de los estados de la República, siempre el tema, cómo lo llevamos a nivel subnacional. La agenda se ve muy bonita en Nueva York, en
Ginebra, ¿cómo la bajamos, no? Hicimos diálogos con Gabriela, con la sociedad civil, creamos en México la Red Académica para el Desarrollo Sostenible, SDSN, que es la que preside Jeffrey Sachs. Tenemos alianzas con el sector empresarial, con Camín, con Canaco. Siempre hemos tenido también la esperanza, hicimos 2 presentaciones nacionales voluntarias en Nueva York, llevamos además una obra de arte de Felgueres, no sé si ustedes saben, se llama Agenda 2030. Pensamos que la CEGI puede ser un elemento clave para que el equipo de transición, y aquí viene el comentario, la pregunta, retome todas estas ideas, no se empiece de cero, ¿verdad? Y siempre siendo la CEGI un elemento externo, siempre pensamos en elementos internos como academias, como a nivel subnacional, a nivel internacional, la OECD, el G20, todo lo que tiene que ver con Naciones Unidas, el FEPAN, la CEGIP también. ¿Cómo han ustedes tenido acercamientos con el equipo de transición y cómo aumentar todos estos temas para que se adopte, se integre, se haga el Plan Nacional de Desarrollo? Muchas gracias. Perfecto. Ahora sí. Alisa, lo de Mesoamérica, ¿no? Porque los estados del sureste y Centroamérica es lo que hemos llamado Mesoamérica. Yo efectivamente creo que hay que llamar al sector empresarial y contesto 2 preguntas ahí en lo que Rafael me decía sobre lo impensable de las alianzas público-privadas. Yo creo que vamos a tener que retomar ese tema y ahorita te contesto cuáles son algunas posibilidades que estamos viendo. Yo creo que efectivamente sin el sector empresarial eso no será posible y yo creo que lo que tienen que hacer los gobiernos es bajar el riesgo de esa inversión, porque todavía tenemos muchos riesgos por las cosas mismas que ustedes han dicho, en términos de toda esa región, de toda la infraestructura que hay que hacer, de toda la participación del emprendedurismo y los espacios que habría que abrir, pero son regiones que presentan niveles de riesgo mayores que donde ya tenés un conglomerado, digamos, que te permite unas economías de escala o de aglomeración distintas a las que tenemos allá. Entonces, a mí me parece que hay que pensar, yo estuve en los inicios del Plan Puebla-Panamá, viví en México en aquella época cuando en el año 2001 hablábamos del Plan Puebla-Panamá y de toda la infraestructura que podíamos hacer y algunas cosas se hicieron, pero muchos proyectos quedaron en el papel porque no hay manera de llamar al sector privado sin hacer una baja del riesgo, ¿verdad? No es solo la alianza, sino bajar el riesgo. Y me parece que si logramos ahora entender que tenemos ahí un camino andado, que hay una serie de proyectos que sabemos que tienen una alta rentabilidad, pero también un alto riesgo, y que la alianza público-privada tendría que ser precisamente para hacer lo que en inglés se llama el de-risking, ¿no? Yo creo que podríamos tener una masa crítica que cambie la dinámica de todos esos estados junto con Centroamérica, ¿no? Pero hay que pensarlo distinto, o sea, hay que aprender de lo que hemos hecho mucho, hay cosas que han sido muy buenas, pero hay cosas que han quedado en el camino porque necesitamos instrumentos distintos para eso. Y aquí voy al tema de la alianza público-privada. A mí me parece necesario, pero creo que la masa crítica necesaria de los proyectos de público-privados que necesitamos no se va a dar si no salimos de una parálisis. Y hay países que ya están pensando cuál es, digamos, la tercera ola de alianzas público-privadas, ¿cómo las vamos a llamar? Porque también el nombre está como proscrito en algunos países. Uno va a veces, yo se los digo, yo voy por toda la región, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y cuando les digo, miren señores, aquí hay que volver a hablar de las alianzas público-privadas y cómo hacerlas, me dice, conmigo no hables, no, yo no quiero estar ahí, no quiero que me saquen el periódico, ni siquiera hablando de ello. Entonces tiene que haber alguna manera en que rompamos eso. Yo sinceramente creo, y lo digo aquí con ustedes, que el sector, y lo decíamos hoy en la mañana, el sector privado tiene que abrazar una estrategia anticorrupción en las alianzas público-privadas. Porque si no hablamos de transparencia, si no hablamos de rendición de cuentas, si no hablamos de veedurías que garanticen que se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, no vamos a poder salir de este impasse. Aún en algunos países donde hay Estado de Derecho y donde no hay impunidad, todo termina judicializado.
que tampoco ayuda a hacer las alianzas público-privadas. Porque si usted invierte, hace un proyecto, se lo adjudican y a la mitad del proyecto se lo paran, pues le fue peor que no haberlo iniciado. Y eso es lo que estamos viendo con muchos de los empresarios en la región. En algún momento algo pasa y como hay tanta desconfianza y como no, la gente no siente que hay esa transparencia, esa rendición de cuentas, entonces se judicializa absolutamente todo y se paran los proyectos aún que se están ejecutando. Entonces yo creo que tenemos que pensar en cuáles son las nuevas formas institucionales de rendición de cuentas, de transparencia, y de adjudicación para poder ir a la tercera ola de alianzas público-privadas que yo creo que son indispensables para lo que sigue. América Latina tiene por lo menos que duplicar su inversión en infraestructura, por lo menos duplicarla. Y eso va para la energía, y va para las carreteras, y va para la infraestructura digital, va para todo. Entonces yo creo que tenemos que tener una conversación franca, ¿no?, entre el sector privado y el sector público, de cuál es la nueva. Hay algunos países que ya van por la tercera ola de reformas de la ley de alianzas público-privadas, creando opciones, creando nuevos mecanismos, creando nuevas modalidades de alianza que yo creo que serán indispensables. Nosotros lo que estamos pensando es que lo primero que necesitamos hacer es una red de las autoridades coordinadoras del sector público, porque el tema de la alianza público-privada no es un tema sectorial, usted no lo puede arreglar en un sector, tiene que arreglarlo y tiene que hablarlo con aquellos que tienen responsabilidades de coordinación, digamos, del sector público, y ahí ir con temas de capacitación, con temas de reforma legal y con temas de nueva institucionalidad para poder darle la dinámica que necesitamos. Vamos a ver si podemos efectivamente avanzar en ese sentido. Hay buenas prácticas en la región, no todo es negro. Hay cosas de las cuales aprender. Gabriela, cooperación sur-sur para la Agenda 2030. Bueno, Iberoamérica va a la cabeza. Nosotros en este momento estamos haciendo cosas en África, en Asia, con todo lo que es cooperación sur-sur. Hemos ya capacitado 20 países africanos para que puedan ellos también medir y calificar la cooperación sur-sur que hacen entre ellos. O sea, realmente nosotros vamos a la cabeza. Yo creo que es fundamental para la Agenda 2030. No sustituye a la cooperación norte-sur, pero sin duda es un elemento de aprendizaje, de asistencia técnica y de mejoramiento muy importante. La Agenda 2030 es la primera vez que menciona la cooperación sur-sur como un instrumento importante de acción, entonces estamos en un momento mejor que antes. Queda mucho por hacer ahí y yo creo que nosotros tenemos que abrir más espacios, ¿no? No solo para dar a conocer lo que hacemos, sino para innovar dentro de la cooperación sur-sur y los espacios de cooperación. Y por último, el tema energético. Bueno, también, no por último, el tema energético. Yo creo, lo que usted plantea es un dilema, ¿no? Sin duda alguna. Para algunas de las áreas rurales, probablemente esa energía sustentable pero intermitente sea la única posibilidad en algunos del territorio nacional, ¿verdad?, en muchos países. Y llevar un poco de energía o no llevarla nunca, porque queremos siempre llevarla con la mejor y altísima calidad, es un problema que ha dejado sin un elemento tan importante para el desarrollo como es la energía. Y en esos casos, en general, los que mejor resuelven ese problema, fuera del grid, ¿verdad?, de la red, eso es, fuera de la red, son energías renovables. Y ahora se habla de mini redes, donde usted tiene distintas combinaciones de energía renovable para salvaguardar algunos de los problemas que enfrentamos en ese caso. Con respecto a cuando sí se puede en red, ahí yo creo que las energías tradicionales van a estar ahí todavía por mucho tiempo. Creo que pueden bajar
su efecto sobre el ambiente y la emisión de gases, que hay elementos de eficiencia que hay que aprovechar porque que nos pueden llevar muy lejos, pero creo que las energías renovables, especialmente en América Latina, están ganando mucho terreno, con altísima calidad. Tanto la eólica como, bueno, la hidro siempre ha sido importante, ¿verdad? Ahora tenemos problemas con los ambientalistas a veces cuando tenemos que plantearnos la hidro, ¿no? Pero la eólica y la solar han avanzado enormemente en la región y tenemos de las matrices más limpias, ¿no? Que tenemos en el mundo. O sea, América Latina está mucho más avanzada. Y la geotermia también. La geotermia también, claro. Geotermia, solar y eólica, sí, sí. Mi país tiene todas, ¿verdad? En México también. Sí. Así que, y México yo he visto algunas de los más modernos parques eólicos que he visto en la región. La verdad es que yo creo que aquí, cuando uno se pregunta de dónde van a venir las nuevas fuentes del crecimiento, yo no tengo duda que parte de las nuevas fuentes de crecimiento van a venir de esta sustitución paulatina en el tiempo, ¿no? Pues es que no alcanza, ¿eh? Sí, sí, por eso yo no dije votar la otra, solo dije que se estaba expandiendo, ¿verdad? Sobre los ODS, yo conozco muy bien lo que ha hecho México, es espectacular. América Latina es la que más ha ido a rendir cuentas al Consejo Económico y Social sobre los ODS, y efectivamente nosotros tratamos de que muchas de las buenas experiencias, o sea, que no todo sea tabula rasa, ¿no? Que tengamos alguna continuidad en muchas de las cosas que hemos aprendido. No es fácil tener una institucionalidad operativa, digamos, para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y a veces yo creo que ideamos estructuras que nos cuesta mover para ello. Lo que yo sí creo es que la internalización de la agenda por parte de los distintos actores se convierte en uno de los principales elementos, y eso ustedes lo han hecho, ¿no? Porque al final no es el gobierno el que puede estar empujando todo el tiempo. De alguna manera esta agenda tiene que internalizarse en las dinámicas normales de la sociedad civil, de la academia y del sector privado, ¿no? Pero efectivamente trataremos de cumplir esa función. Bueno, muy bien, pues después de este tour de force de Rebeca, creo que no tenemos más que agradecerle su presencia, su visita a México otra vez. México es tu país, tu casa, Comexi también lo es, por supuesto. Muchas gracias a Thinking Heads, a Comexi y a CMM por haber organizado este tan interesante diálogo con Rebeca Grynspan, que nos representa con tanto orgullo a todos nosotros como secretaria general en Madrid. Muchas gracias.